Muy buen día. En esta oportunidad vamos a tratar sobre la metodología del diseño físico. Cuando hablamos sobre el diseño físico, en lo que es base de datos, nos referimos a trasladar lo que hemos diseñado en lo que es el diseño lógico, lo pasamos al diseño físico. Recordando que para realizar la base de datos tenemos que pasar por todo el proceso, eh, empezando por el diseño conceptual, luego pasamos al diseño lógico y luego terminamos por el diseño físico. Ahora, este diseño físico va a permitir, dentro del proyecto que estamos realizando, va a permitir gestionar productos, clientes, compras, ventas e inventario. El objetivo de este diseño físico principalmente es convertir el modelo lógico a modelo físico, ¿no? Dentro de lo que estamos trabajando en MySQL. También es definir lo que son las claves primarias y las claves foráneas. También es aplicar las restricciones que se van a dar en la base de datos, teniendo en cuenta las reglas del negocio. Eh, una de las cosas importantes también es considerar el espacio de almacenamiento que va a tener la base de datos, de acuerdo a los datos que se van a almacenar. Y otro punto también es que se debe analizar las transacciones que se van a realizar dentro del sistema, ¿no? La metodología del diseño físico tiene dos fases. La fase uno es adaptar el modelo lógico a MySQL, definiendo las tablas y las reglas de integridad. La fase 2 es diseñar el almacenamiento físico, seleccionando los índices, optimizando el espacio y analizando las transacciones. En lo que es este proyecto que se está realizando, el sistema gestor de base de datos que se va a utilizar es el MySQL Server. Por su rendimiento, facilidad de uso y su compatibilidad con PHP. Dentro de la fase 1 tenemos traducir el esquema lógico global para el sistema gestor de base de datos específico. El propósito o el objetivo de la fase 1 es principalmente obtener un esquema relacional antes de implementarlo a lo que es el MySQL. Bueno, dentro de ese esquema se basa a partir de lo que es el diseño lógico que se ha establecido previamente, ¿no? Y ahí se consideran los tipos de datos, las restricciones también que debe tener el sistema. El paso 1 es diseñar las relaciones base para este sistema gestor de base de datos. Bueno, en este paso se define la estructura física de cada tabla del esquema lógico, especificando los nombres, los atributos, las claves, las reglas de integridad ante actualizaciones y eliminaciones y características de los campos como la longitud y la nulabilidad. Principalmente en este paso lo que se hace es diseñar la estructura de las tablas con sus respectivos atributos, con sus claves foráneas y con sus claves primarias y foráneas, y sobre todo considerando las reglas de integridad y las relaciones que tienen estas tablas entre sí. El paso 2 es diseñar las reglas para el sistema gestor de base de datos. Ahora, para diseñar estas reglas que va a tener el sistema, estas reglas se van a basar o van a desprenderse de las reglas que tiene el negocio en el que estamos desarrollando o en el que estamos trabajando, ¿no? De ahí se van a desprender las reglas que tiene la base de datos. Y estas reglas van a permitir que dentro de esta base de datos haya ciertas restricciones de integridad, ¿no? Como por ejemplo utilizando para algunos datos el no null, que algunos datos no estén vacíos o que algunos datos sean obligatorios para su correspondiente llenado, ¿no? El check o el enum.
para valores válidos. También se debe considerar, por ejemplo, las claves primarias para garantizar la unicidad de las tablas, ¿no? Y las claves foráneas para poder permitir relacionar las tablas. Dentro de esto tenemos un ejemplo, de integridad. Uno de ellos es la integridad de entidad. En esta parte todas las tablas deben tener una clave primaria que los reconozca o que los identifique del resto, ¿no? Clave única, el primary key. En nuestro caso puede ser un ID repuesto, porque vamos a manejar repuestos del almacén. También tenemos integridad referencial. Esta integridad referencial se basa en que tablas distintas puedan relacionarse, pero mediante la clave principal de una tabla se relaciona con otra tabla, volviéndose esta clave primaria o principal volviéndose en clave foránea en la otra tabla. Y aquí se aplica la integridad referencial, ¿no? Por ejemplo, tenemos una tabla con su ID, con su clave primaria ID categoría. Esta se viene y se relaciona con otra tabla, categoría, con otra tabla, también mediante esta clave principal ID categoría se relaciona con otra tabla, volviéndose esta clave principal en clave foránea en la tabla que se está referenciando. Ahora también tenemos lo que son restricciones de dominio. En esta parte se valida los datos que se ingresa a la base de datos, ¿no? Que sean correctos por el lado de su valor o de su cantidad. Por ejemplo, tenemos un atributo precio-venta, precio-venta. Este atributo debe ser mayor a 0, porque en lo que es ventas no hay números negativos. O por ejemplo, el stock de un producto también debe ser mayor o igual a 0, porque no puede haber un stock negativo. Eso es lo que se denomina restricciones de dominio. Ahora, las restricciones de unicidad. Aquí se basa en solamente aplicar datos únicos y que no sean duplicados, ¿no? Por ejemplo, el código de un producto, se aplica acá el unique, por ejemplo el root también de un cliente y el usuario también. Se aplica el código unique para hacerlo único a ese dato. También tenemos lo que es el ejemplo aplicado al negocio del ítem tractor. Bueno, dentro de este ejemplo definimos el registro de una venta. En el registro de una venta debe existir primeramente el cliente, se debe registrar el cliente para poder realizar la venta. Bueno, eso es en el caso que sea una factura, ¿no? Porque hay boletas también que se emiten sin que se registre el cliente. Pero en el caso de la factura sí es obligatorio registrar primero al cliente. Si es que no se registra, no puede producirse la venta o el sistema debe dar un error, ¿no? Alertar. Por otro lado, también tenemos dentro de la venta que debe existir el stock mínimo de uno, aunque sea para poder realizar la venta, ¿no? Y el usuario también que está utilizando el sistema debe estar autorizado para realizar la venta. Si es que no se va a poder realizar, ¿no? Si alguna condición no se cumple de estas mencionadas, MySQL rechazará la operación. Ahora, por otro lado, tenemos la fase 2, que es diseñar la representación física. Dentro de ello tenemos el paso que es escoger la organización de los ficheros. Aquí se debe tener en cuenta el diseño que vamos a tener para lo que es la organización de todos los archivos que vamos a trabajar, ¿no?
Eh, para la tabla ventas se usa una organización de una tabla agrupada basada en venta-ID, porque los reportes suelen generarse de forma cronológica o por ID. Cada venta que se haga se va a estar organizando dentro de una tabla de forma correlativa, ¿no? 1, 2, 3 y así consecutivamente. El siguiente paso es escoger los índices secundarios. Estos índices secundarios van a permitir que cuando se haga una búsqueda de algún dato o de alguna información se pueda realizar de una con mayor rapidez, ¿no? Y sobre todo de una mejor manera organizada. Y aquí se deben escoger algunos atributos específicos para poder reconocerlos como índices secundarios. Eh, por ejemplo, en índice productos identificamos al inde-producto-nombre. Así lo identificamos al índice secundario dentro de la tabla productos, ¿no? En el índice ventas también identificamos a inde-fecha-venta dentro de la tabla de ventas, ¿no? Para hacer la búsqueda de las fechas. El siguiente paso es considerar el control de redundancias. En este paso se deben identificar que los valores sean únicos y que no se repitan. Por ejemplo, los datos de proveedores no se almacenan en la tabla productos. Si estamos trabajando proveedores y estamos trabajando productos, estos elementos deben estar por separado en tablas independientes, ¿no? Y no mezclarlas para evitar redundancia y desorden en la gestión de datos. Lo correcto sería que la tabla productos solo se guarda con el ID proveedor y la información completa está en proveedores. Y también la tabla proveedores se debe guardar solamente su información de los proveedores. Ahora, el paso siguiente es estimar la necesidad del espacio. Debemos identificar el espacio o el tamaño que va a tener cada valor dentro de la base de datos para poder de esta manera poder sacar un total de todo el espacio que vamos a tener que utilizar al momento de desarrollar la base de datos. Por ejemplo, en lo que es productos, más o menos hay un tamaño aproximado de 1.5 megabytes, clientes de 0.6 megabytes, proveedores de 0.1 megabytes, compras de 2 megabytes, venta de 3 megabytes, y se hace un total aproximado de 7.25 megabytes, considerando un crecimiento anual del 30% de los datos. El paso siguiente es analizar lo que son las transacciones o las operaciones que se están realizando, se van a realizar dentro del sistema. Por ejemplo, tenemos la transacción 1, que es registrar la compra con un aproximado de 20 operaciones diarias. Se debe considerar este número. Otra transacción es registrar las ventas también con una operación de 50 operaciones diarias. Otra transacción es la consulta de inventario con unas consultas aproximadas de 100 consultas diarias para revisar el stock de algún producto y poder realizar la venta. Otra transacción es la generación de reportes de forma diaria y mensual, ¿no? Para poder visualizar el stock disponible que tenemos en ese momento. Dentro de ello son algunos ejemplos de las transacciones que se van a realizar dentro del sistema. Ahora, como conclusiones, tenemos de que elegir o seleccionar los índices van a optimizar las consultas dentro del sistema, ¿no? Escoger un índice va a permitir que el sistema sea más óptimo porque las búsquedas se realizan con frecuencia, ¿no? Dentro del sistema. Ahora también, por otro lado, tenemos que la normalización reduce la redundancia
de algunos datos y sobre todo que mejora la calidad de la información, ¿no? Aplicar una buena normalización va a permitir de que los datos sean correctos y no se dupliquen. El análisis también de transacciones, el análisis de las operaciones dentro del sistema, permite dar un aproximado o dimensionar una adecuada utilización de los recursos, ¿no? Para poder crear el sistema de base de datos para un correcto funcionamiento del sistema. Algunas recomendaciones que se pueden brindar es que se debe implementar copias de seguridad de la base de datos, ¿no? Porque la información de una empresa o de una organización es lo más valioso. Ahora, también se debe monitorear el crecimiento del almacenamiento, ¿no? Porque cada día o que pasa, cada día, cada semana, cada hora que pasa, la base de datos se va alimentando de más información, se va llenando de más información, ¿no? Y es recomendable monitorear periódicamente el llenado de esta información, ¿no? Ahora, también se debe tener en cuenta de mantener actualizadas las restricciones de seguridad o de integridad para asegurar la consistencia de la información, ¿no? Se debe tener en cuenta que las restricciones de integridad que se ha implementado en el sistema sean las correctas, las indicadas, para que de esta manera haya una consistencia de la información, ¿no? Hay información correcta, clara y real, ¿no? Tenemos alguna bibliografía y eso es todo por este video. Muchas gracias por su atención.